Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la segunda jornada del Congreso Internacional Big Data con la ponencia, en primer lugar, de Elizabeth Povich. Elizabeth Povich estudió Filología Hispánica y Francesa en la Universidad de Graz y la Universidad de Extremadura en Cáceres. En 2016 terminó su tesis, La forma epistolar en los pescadores españoles, características y tipología de las cartas, por la que se otorgó el Premio Nacional de Excelencia del Ministerio Austriaco de Ciencia, Investigación y Economía. Sus principales intereses de investigación son la literatura y prensa del siglo XVIII, las humanidades digitales, la historia de la literatura española, los estudios culturales, los estudios de género y, últimamente, las ficciones de corona. Entre 2010 y 2019 trabajó en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Graz, en Austria, en el marco de varios proyectos para la recopilación de la edición digital de los pescadores en el contexto internacional. Además, entre 2013 y 2021 trabajó en el mismo departamento en la enseñanza y estudio de la literatura española, de los estudios culturales de España y Latinoamérica y la comunicación intercultural. Entre 2019 y 2021 contribuyó con su pericia al proyecto interdisciplinario Pescadores Distantes, en colaboración con el Instituto para la Moderación de Información y el Centro Austriaco para Humanidades Digitales de la Universidad de Graz y la Universidad Tecnológica de Graz. En 2020 forma parte del equipo Research Group Pandemic Fiction y desde enero de 2002 trabaja en la Universidad Tecnológica de Graz, en Austria, en el marco de otro proyecto relacionado con las instituciones de comunidad. Así que sin más dilaciones, te doy paso a Elizabeth, cuando quieras. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias por esta presentación y también por la oportunidad de estar aquí en presencia, en realidad, y de presentar nuestro proyecto de investigación en este marco interesantísimo. Bueno, mi presentación se llama Narrar la pandemia, las cuestiones de corona. Acabáis de empezar ahora. Sí. Gracias. Madre mía, como siempre empezamos 10 minutos tarde. Vale. Bueno, sí, ya puedo empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, en marzo de 2020, cuando la OMS declaró la pandemia de COVID-19, de repente las sociedades del mundo entero se encontraron en el estado de emergencia. Mientras la política empezó a consultar a especialistas médicos como virólogos, epidemiólogos, expertos de salud pública, la gente empezó a gestionar la situación consultando a producciones culturales existentes sobre situaciones similares. Hubo, por ejemplo, una lectura pública online de La Peste de Camus en Austria o del Decameron en Italia, pero también en las librerías se agotaron libros relacionados a epidemias. A la vez, la gente se puso a escribir con el fin de documentar la situación, de consolar y entretener, pero también para mejor gestionar las propias experiencias personales. Sin embargo, debido al estado actual del paisaje mediático, la repercusión de esta situación experimentada como excepcional, como escuchamos también ayer a José Antonio Pérez Tapias, esta situación nos recordó la mortalidad y la vulnerabilidad, es aún mayor. A través de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, innombrables producciones audiovisuales, pero también memes, imágenes o videos, se crearon, se comunicaron y se hicieron virales. Entonces, mis compañeras y compañeros, Yvonne Fertut, Julia Obermeier, Albert Gershel y yo, nos dimos cuenta de la gran presencia de ficciones de corona en todos los canales mediáticos y desarrollamos la idea del proyecto Corona Fictions on Viral Narratives in Times of Pandemics, financiado por el Fondo Científico Austriaco. Todas las producciones culturales tratando de epidemias o pandemias se pueden resumir bajo el término Pandemic Fictions. Conscientemente evitamos el término de literatura porque queríamos ver un ámbito más amplio y también incluir los medios audiovisuales y no únicamente los textos escritos. Un género que existe desde hace miles de años.
Entre los ejemplos más conocidos en la cultura occidental se encuentran los relatos antiguos de Tucídides y de Lucrecio, el Decameron de Boccaccio o la Peste de Camille. Pero también obras más recientes, tales como la película de desastre Outbreak o la serie canadiense Epidemia, y novelas tales como Los días de la peste de Edmond Pastorán se pueden sumar a este género. Es decir que, y esta es nuestra hipótesis principal, las ficciones de corona forman parte de la larga tradición de las ficciones de pandemia, y aunque se están creando en el contexto de la pandemia del coronavirus, tienen esta situación como tema, reactivan determinados elementos y estructuras fijas que caracterizan las ficciones de pandemia, las llamadas metanarrativas. Al saber que generalmente las producciones culturales no solo documentan la vida tal como es, sino también determinan y modifican nuestra visión del mundo, el primero de nuestros principales objetivos es documentar las ficciones de corona como factores constitutivos de esta pandemia y como futura herencia cultural. Tenemos que aprovecharnos de la situación privilegiada en la que vivimos esta pandemia, es decir, el hecho de que tengamos la comunicación digital. Esta circunstancia facilita la divulgación de las ficciones de corona a través de fronteras lingüísticas e ideológicas, hace que muchísimas personas en el mundo entero se puedan comunicar con nosotras y por lo tanto nos da la posibilidad de conocer y documentar las características transnacionales de la producción cultural, pero también los rasgos específicos de cada país o región. Y para este fin, estamos desarrollando un banco de datos Open Access, y por eso también nos interesa tanto la Coviteca. La versión final contará con un formulario que le permita al público interesado comunicar las ficciones de corona que todavía no figuran en nuestra colección. Pero actualmente estamos trabajando en el establecimiento técnico de este banco de datos y a la vez ya estamos recopilando una colección de ficciones de corona. Así que, si vosotros os enteráis de alguna ficción de corona, por favor pensad en comunicárnosla a través del correo elizabeth.bubish@tugats.at. Sí. El segundo gran objetivo de nuestro proyecto es, por supuesto, el análisis de esas ficciones de corona, especialmente en español, francés e italiano. Debido a nuestras formaciones académicas, enfocamos las siguientes preguntas de investigación desde una perspectiva de los estudios culturales, literarios y audiovisuales. ¿En qué medida y cómo se diferencian las ficciones de corona de las anteriores ficciones de pandemia? ¿Qué metanarrativas se reactivan y cuáles no? ¿Cuáles son los temas principales de las ficciones de corona? ¿Y qué función adopta el virus en la narración? ¿Puede ser agente, protagonista o mero trasfondo de la intriga? Y especialmente en las últimas semanas ha surgido una nueva pregunta de investigación que concierne los y las protagonistas de la pandemia. Después de casi un año en el proyecto, ya contamos con los primeros resultados de nuestro análisis cualitativo por ahora. En cuanto a las formas y temas, las formas que se eligen se diferencian de acuerdo con los medios. Al inspirarse en diferentes tradiciones mediáticas y formales, se deben distinguir en los diferentes casos de manera aislada. Las formas preferidas en la literatura son sobre todo breves y muchas veces colaborativas. Por ejemplo, contamos con una novela escrita por varios periodistas en Canadá, o concursos de cuentos que terminan en libros editados, pero también llamadas antologías de ficciones, tales como Bitácora del virus, o antologías de poemas como Confines, antologías de poemas. Domina sobre todo el tema del confinamiento y las experiencias en esta situación considerada como única o excepcional, la ruptura de rutinas y la reflexión inspirada por las nuevas circunstancias. Por consiguiente, muchos y muchas escritores se sirven sobre todo de la narración en primera persona. Además, se desea documentar la situación mediante numerosos diarios o crónicas. Estos testimonios deben documentar, por ejemplo, una situación de agobio y sobrecarga como de madres que toman responsabilidad de la escuela a distancia,
del teletrabajo y de las tareas domésticas, como el ejemplo de Pamela Guinea, o las rutinas laborales de enfermeras en la UCI, como el diario de Maite Martín. Y a veces deben denunciar a los responsables de una situación experimentada como caótica, como la crónica del Julio Venezuela. En los medios audiovisuales, debido a los procesos de creación específicos de estos medios, se ven mucho más afectados por esta situación. Las restricciones de contacto y obligaciones a llevar mascarillas, etc., complican enormemente las circunstancias de producción. Los equipos de producción, sin embargo, idean maneras de enfrentar las dificultades y las convierten en el tema de sus producciones. A nivel fílmico, las circunstancias tienen clara repercusión en las técnicas y la forma de las películas y series. En medio del confinamiento se crean numerosas películas y series, más bien breves, que tematizan la vida en el confinamiento con medios más bien improvisados. O bien de forma humorística, tales como Diarios de la Cuarentena, o bien de manera más bien documental, como Madrid Incendio. Se producen películas o series con smartphones, destinadas a ser miradas también con smartphones, ya que adaptan el formato a estos dispositivos. Sí, en las películas largas, que tardan un poco en producirse, pero que van apareciendo a partir de 2021, se nota que frecuentemente se usa una voz narrativa que ayuda a contextualizar la situación. Esta voz narrativa a veces adopta la perspectiva de niños o del niño para poder explicar los detalles, digamos, de forma más ingenua. Y de forma similar a la literatura colaborativa, se entonan canciones y se hacen vídeos de música de forma colaborativa, con el fin de dar ánimo. Por ejemplo, la famosa canción Resistiré, que también ya se mencionó ayer, se graba por varios grupos de artistas en diferentes países de habla hispana. Los artistas graban sus voces o instrumentos en casa y de sus contribuciones individuales se compone la versión final audio y un vídeo de música. Además, observamos, especialmente durante el primer confinamiento, vídeos de música cuyo fin es motivar al público a respetar las reglas anticontagio, tales como quédate en tu casa. Esos vídeos se aprovechan de la posibilidad de transmitir el mensaje principal a través de varios canales. Se eligen melodías que se retienen fácilmente, letras que dan ánimo, son positivas, y a través de las imágenes se ejemplifica que incluso estando en casa uno puede divertirse, bailando, disfrazándose o jugando con los mascotas. En todos los medios vemos, además, un desarrollo comparable a procesos observados en la gestión de anteriores eventos traumáticos. En primer lugar, domina la forma breve, que capta el momento y transmite el deseo de documentar y de describir la propia experiencia. Asimismo, se manifiestan himnos a la solidaridad y la resistencia ante la amenaza, cuyo fin es apoyar el sentido de la comunidad. Después, con cierta distancia temporal, probablemente se compondrán obras más extensas, tales como grandes novelas o películas de la pandemia. Sin embargo, las ficciones de Corona también asumen un papel de estudios del futuro o de sismógrafo de cambios. En esta función desarrollan ideas o hipótesis de cómo la pandemia de coronavirus afectará a las sociedades. Ayer ya también escuchamos algo sobre la visión distópica de la ciencia ficción. Y eso se parece un poco. En este tipo de ficciones se expresa o bien una visión distópica y pesimista del futuro, como por ejemplo en la película Songbird, o bien la voluntad de aprovechar esa interrupción de las rutinas para corregir males a nivel social, económico o ecológico, es decir, con un claro compromiso de cambio, como por ejemplo las antologías francesas Imagine le monde de demain y Les femmes écrivent le monde de demain. Los temas principales están pues estrechamente relacionados con las formas elegidas y son sobre todo breves, muchas veces colaborativas.
Se trata mayoritariamente de las dificultades personales, los procesos de reflexión, pero también las estrategias de resiliencia, individuales o en comunidad. En muchos casos se nota el deseo de captar el momento y de documentar lo que está pasando, por ejemplo, en bitácoras, diarios o crónicas, y para el público contemporáneo y futuro. Además, se presenta la producción cultural en sí, por más complicadas que estén las circunstancias en este momento, como una importante estrategia de resiliencia de la comunidad. Pasamos ahora a las metanarrativas. Entre las metanarrativas reactivadas se encuentran, por ejemplo, las teorías conspirativas, que aparecen en numerosas ficciones de Corona. Se discuten, por ejemplo, en la comedia Nínive Terques o en el texto Corona Fake de Osvaldo Pino. Además, encontramos siempre el conflicto entre egoísmo y solidaridad, del que también ya hablamos ayer un poco, que se desarrolla a muchos niveles. Por un lado, se observa una solidaridad ostentativa, como los aplausos, la ayuda a personas mayores en hacer las compras, o esa solidaridad que surge entre vecinos que llevan años viviendo en el mismo edificio, pero no se han hablado hasta este momento. Y por otro, el individuo piensa primero en sus propias necesidades, en la propia seguridad y el propio abastecimiento, como lo vemos en las compras papeleras, en víveres y desinfectantes, por ejemplo. Asimismo, aparecen en muchísimas ficciones los individuos que quieren sacar provecho económico de la necesidad de los demás. Sí, como Azucena ayer mencionó que ese proyecto de investigación en Stanford denomina la literatura de pandemia, literatura de distanciamiento. Claro, eso también es un tema muy importante, la distancia social, el sufrimiento por ese aislamiento y la falta de contacto. Eso se nota especialmente en personajes ficticios que viven solos, pero también en ciertos grupos especialmente afectados como personas mayores o niños. Y para muchas personas el toque vuelve a ser un tema muy importante. En los últimos siglos hemos vivido una transformación cultural del toque a la vista y ahora la gente se da cuenta de que realmente necesita también ese toque y también ese toque personal. Otro tema importante es la actitud hacia las medidas oficiales, que también oscila entre o bien la aceptación o bien también el cuestionamiento y la pregunta de si realmente son adecuadas esas medidas drásticas y también si son tan eficaces como se interpretan. Como por ejemplo en el texto Actividad Cancelada por Virginia Ducler, la protagonista expresa su asombro ante la fácil aceptación de la población de esas explicaciones. Otro factor importante es el control social del cumplimiento de las nuevas normas de comportamiento, como esa bonita palabra que encontré en textos periodísticos en España, los policías de balcón, los vecinos que se erigen en autoridad y denuncian a personas por salir de casa sin conocer las circunstancias de las personas. Aunque en las ficciones de Corona estos personajes se representan más bien como ridículos, efectivamente ese control social y sí, ese control social es un factor decisivo para que esas reglas funcionen. Otro tema importante, claro, es el miedo que es, en las ficciones de Corona no se suele expresar explícitamente, sino que se observa en el contorno social o bien se describe el malestar que este miedo causa, las reflexiones que motivan. Y claramente también un tema importante es la muerte, la pérdida de seres queridos y el dolor de los supervivientes. Como también escuchamos ayer, la importancia del duelo y de rituales de duelo
eso claramente también aparece, o la falta de hechos rituales también aparece en las ficciones de corona. Pero sobre todo notamos el tema de la muerte en la literatura. En los medios audiovisuales, por el contrario, no tiene un papel tan central, sino aparece más bien como tema marginal. Entre las metanarrativas modificadas encontramos, por ejemplo, las nuevas prácticas sociales. Se tratan en todas las ficciones de pandemia y de corona, pero muchas de las ficciones de corona que hemos analizado hasta ahora se centran especialmente en ellas. Probablemente esto se debe también a la disponibilidad de objetos de protección, como por ejemplo guantes, desinfectante, mascarilla, y también a la posibilidad de realmente quedarse en casa, porque muchos de nosotros ya no tenemos que salir de la casa para trabajar, como también hablamos ayer del teletrabajo. Pero claro está que esas circunstancias únicamente se aplican a estratos privilegiados en el Macedonia. Y bueno, también se discuten esas nuevas prácticas como no dar la mano, no dar besos, llevar mascarilla, mantener la distancia, pero también los medios de comunicación, el Internet tiene un papel muy importante. Las conferencias Zoom aparecen en muchísimas ficciones de corona. Y asimismo las nuevas actividades, o nuevas entre comillas, destinadas a aprovecharse de ese tiempo libre del confinamiento, como hacer más deporte, cocinar, hacer manualidades, etc. Eso también se discute, pero también se ridiculiza. Y al estar en confinamiento parece también crecer o parece tematizarse más la presión que las redes sociales ejercen sobre el individuo. Los discursos de chivo expiatorio también se han modificado, es decir, los discursos que identifican y culpan a ciertas personas o grupos de la pandemia o los asocian al virus, no se suelen comentar tan explícitamente en las ficciones de corona, pero el discurso político fuertemente impregnado de tales imágenes, recordemos por ejemplo el presidente estadounidense que llamaba el coronavirus China virus, o esas medidas del cierre de las fronteras como medida para contener el virus, como si el virus respetara fronteras. Bueno, todas esas imágenes también traslucen en las ficciones de corona, como por ejemplo en la novela El Confinado. El protagonista está convencido de que sus vecinos italianos tienen el coronavirus. Sí, entre las metanarrativas no reactivadas encontramos prácticas supersticiosas y remedios milagrosos y personas estafadas. Esto sí se encuentra en el discurso oficial, por lo menos en Austria, lo puedo confirmar, y también en el discurso mediático, pero en las ficciones de corona apenas aparecen. Y tampoco se encuentra realmente la enfermedad en sí, es decir, los síntomas, los modos de contagio, el desarrollo de la enfermedad, los diferentes estadios de la enfermedad, absolutamente no están en el centro temático de las ficciones de corona. Asimismo, las cadenas de contagio apenas aparecen. En muchas ficciones de pandemia, especialmente audiovisuales, nos dimos cuenta de que esas cadenas de contagio muchas veces son el hilo conductor de la intriga, pero en las ficciones de corona no hemos podido detectarlas. Y asimismo, por ejemplo, conceptos como el outbreak narrative, definido por Priscilla Wolf, no se encuentran en las ficciones de corona. Debido a que en el centro de interés de las ficciones de corona están las medidas de contención y las consecuencias, las metanarrativas que encontramos reactivadas son las que conciernen el nivel social. Tanto las reacciones individuales como las de las comunidades por la aparición de una amenaza y por la sensación de emergencia se tratan en la mayoría de las ficciones de pandemia y de corona. Se les confiere muchísimo espacio a las nuevas prácticas sociales, pero la enfermedad en sí y las cadenas de contagio no se reactivan. Pasemos ahora a la función del virus. Resulta que esta pregunta de investigación hasta ahora no ha sido tan productiva como esperábamos, especialmente en la literatura apenas aparece.
A cambio, hemos notado que en las ficciones de Corona se establecen ciertos protagonistas estereotípicos o también que debilitan estereotipos, a los que dedicaremos el volumen editado Pandemic Protagonists, Viral Reactions in Pandemic and Corona Fictions, para el que acabamos de publicar una llamada Contribuciones. El objetivo de este volumen será animar análisis comparativos, o bien entre diferentes idiomas o entre diferentes géneros, pero también entre ficciones de pandemia y ficciones de COVID. Y entre los protagonistas y las protagonistas que hemos podido identificar aparecen, por ejemplo, médicas y médicos, personal sanitario, transmisor de la enfermedad, pero también la muerte personificada, científicos y especialistas, también la visión de la ciencia, será un tema muy interesante, pero también grupos tales como niños o personas mayores, o minoridades. Y claro, si a alguien le interesa, podemos pasarles también esa llamada. Y creo que ya lo tienes. Bueno, a modo de conclusión, las ficciones de Corona publicadas hasta ahora oscilan mayoritariamente alrededor de las medidas anticontagio que en el norte global se perciben como extremadamente drásticas, en comparación con las libertades a las que nos acostumbramos en las últimas décadas y las consecuencias de estas. En las ficciones de pandemia, por el contrario, dominan la enfermedad, los mecanismos de contagio, los síntomas y las consecuencias a gran escala. Sin embargo, podemos constatar que en los dos tipos de ficciones, las reacciones sociales a pandemias y también a los discursos oficiales de pandemias o epidemias se parecen. Se lleva a cabo una lucha entre egoísmo y solidaridad, y debido al miedo la gente frecuentemente reacciona de manera irracional. A la vez, los personajes también reflexionan sobre la propia situación y el estado de la sociedad en general. Históricamente todavía estamos muy cerca de esta pandemia o incluso todavía en medio de ella, y las consecuencias políticas, ecológicas y sociales a gran escala todavía no se captan, tal como se describen en muchas ficciones de pandemia. Por supuesto, queda mucho por hacer, y no obstante la democratización de la producción cultural en el área digital, siempre cabe preguntarse quién tiene tiempo y el poder también económico para filmar, escribir y cantar en medio de esta crisis, y quién no. Y pese al rápido establecimiento de un sistema de referencias y simbología de esta pandemia, de la COVID, los análisis cualitativos de las metanarrativas permiten confirmar nuestra hipótesis de las ficciones de Corona como un género propio dentro de la larga tradición de las ficciones de pandemia. Bueno, aquí tenemos unas impresiones divertidas de la simbología de coronavirus. Gracias por la atención. Gracias también a mis compañeras Julia y Ivonne por compartir sus resultados de análisis. Y bueno, si estáis interesados en nuestro proyecto, por favor, echadle un vistazo a nuestra página. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Ha sido un placer escucharte, y ahora tenemos unos minutitos por si hay alguna pregunta, comentario entre puntos. ¿Vale? Mira, se me ocurre pensar, escuchándote, que también hay muchos intercambios entre lo que tú llamas la novela o la narrativa del Corona y otros textos dedicados a contextos de patología o de enfermedad, etc. Es interesante, por ejemplo, el caso de la novela del escritor mexicano Yuri Herrera, que se llama La transmigración de los cuerpos, donde el trasfondo de la anécdota es un pueblo mexicano afectado por una epidemia, y la gente anda con máscaras, y hay escasez, y hay toque de queda, no pueden salir a buscar alimentos, etc. Eso es un trasfondo
fuerte en la novela, que sin embargo gira en torno a un intercambio de cadáveres entre familias enemigas en el pueblo. Es una novela muy buena, muy divertida y muy premonitoria. Uno habría pensado, yo la leí durante la pandemia trabajando sobre la obra de Herrera. Sin embargo, la novela fue publicada en 2013. De manera que ahí hay tú la puedes leer como un texto premonitorio. Sin embargo, no necesariamente esa es la única perspectiva, porque realmente ese contexto epidémico fue inspirado por una epidemia anterior en México, que creo que era la de, yo no recuerdo ahora, pero la de la gripe aviar o una de esas, que fue también muy arrasadora pocos años antes, en el 12 creo que fue, en 2011-2012, una epidemia de ese tipo, y el propio Herrera hace alusión a ese contexto que fue el que inspiró esa idea de un escenario atravesado por el virus y la gente con máscara, ¿verdad? Entonces tú lo leías unos años después, y la verdad que la novela fue leída en el contexto de la pandemia porque Herrera fue premiado unos años después de la publicación, y eso animó la lectura, y la gente en pandemia la leyó como, ¿qué es esto? Ya está tematizado. Entonces es interesante ver, podía haber sido la coronavirus, pero no era. Pero puede ser leída de esa manera porque nada en el texto impide proyectarlo hacia otros escenarios similares. Esa es una cuestión. Otra, ciertos temas del distanciamiento, del confinamiento, de las formas de interpretar el virus, incluso del valor simbólico del virus, etcétera, son muy anteriores. Por ejemplo, un modelo de novela de ese tipo es evidentemente La montaña mágica, a partir de la cual se hicieron otras. Por ejemplo, una novela excepcionalmente buena sobre el tema de la tuberculosis es también Los adiós de Leonetti, ¿verdad? Entonces ahí tú tienes elementos que, donde no importa si es el corona o es otra enfermedad, pero hay es la invasión del cuerpo físico por el cuerpo viral, las transformaciones que eso crea a nivel fisiológico, pero en el caso particular de la tuberculosis, que es una enfermedad mucho más icónica que la del coronavirus, la idea de que el virus espiritualizaba al individuo. El individuo iba perdiendo materia e iba ganando alma, por decirlo de alguna manera. Y esa transformación operada por el virus es vista como una forma de purificación. El elemento de la purificación muy importante en las novelas, estudiado también por Sontag, etc. También tiene que ver con los lugares de confinamiento, por ejemplo, la montaña, pensando que los aires, el oxígeno, qué sé yo, de la montaña purificaban los pulmones, ¿verdad? Pero también el virus integraba las anécdotas. Por ejemplo, hay que leer Los adioses, que es una gran novela, donde la enfermedad del protagonista está aislado, y de las mujeres que lo visitan, crea una situación donde evidentemente el virus juega un papel fundamental. No llegaría a la tontería de decir que es un personaje, pero tiene una incidencia anecdótica también importante. Y luego novelas también donde el hacinamiento del cuerpo como resultado de la enfermedad muestra esa otra dimensión promiscua, podríamos decir, que anuncia la cercanía de la muerte. Por ejemplo, Salón de Belleza de Mario Bellatín, ¿verdad? Entonces, habría también que preguntarse si las ficciones de Corona deben ser necesariamente aisladas como un subcampo, cuando en realidad lo que hay en el fondo es una representación del cuerpo físico humano invadido por lo que llamábamos ayer, problematizando el concepto de un agente exterior, o si funciona a veces como un elemento mágico que permite sacar a la superficie, por lo menos en el contexto de la ficción, elementos que de otra manera no llegarían a manifestarse.
¿verdad? Entonces esa cosa purificadora o esa cosa epifánica que facilita la enfermedad, al suprimir el cuerpo, deja aflorar otros afectos, otra espiritualidad, etc. Sí. Muchísimas gracias. Sí, ya he leído varios artículos sobre relecturas, por ejemplo, de Mario Milatín, del Salón de Belleza y también de la transmigración de los cuerpos. Claro, esas novelas ahora adquieren muchísima atención, pero la verdad es que al empezar a buscar uno encuentra muchísimas ficciones, especialmente en Latinoamérica, me parece, Sí, claro. sobre ese tema de epidemias, de enfermedades, también de los efectos sociales. Pero hasta ahora en las ficciones de Corona parece que el cuerpo en sí no es tan importante. O sea, el cuerpo no está tan en el centro porque la enfermedad no está tan en el centro. ¿Qué es lo que está en el centro? Las reacciones sociales, el miedo y las reacciones de las personas como solidaridad, egoísmo, sí, situaciones experimentadas como excepcionales. Muchas gracias, Elizabeth. Yo viendo toda vuestra reflexión y temas, algo que le comenté a Ivonne, creo que también podríamos pensar en incluir el tema de los soportes materiales, ¿no? O sea, es importante dónde han circulado, cómo han circulado, o sea, desde pequeñas ediciones a revistas, blogs y tal. Y después también, claro, he visto aquí como ese catálogo de subalternidades, pero no están recogidas cuestiones de género, ¿no? Y aquí, bueno, voy a llevar el agua a mi molino ahora, pero las mujeres, que es importantísimo, pensaba también justo cómo podríamos hacer una lectura a partir del cuento de la criada, ¿no? Y, en fin, todo este tema que también ha afectado mucho con el coronavirus a las mujeres, por los abortos que ha habido, en fin, y que hay varias escritoras, ahora mismo recuerdo un textito de Marina Enrique, o sea, no aludía al cuento de la criada, pero hablaba de todo esto, ¿no? Y de, bueno, de esto hablaré más tarde, de cómo no se han tenido en consideración en todos los estudios que se han hecho las cuestiones de género con la vacuna y sobre todo en relación a las mujeres, pero también al colectivo LGTB+, ¿no? Creo que todo eso también deberíamos, porque el movimiento trans, sobre todo en Chile, han hecho mucho formato audiovisual y performance de todo esto, que también son ficciones que habría que recoger. Claro, tenemos en cuenta la cuestión del género absolutamente, pero por lo que hemos podido analizar hasta ahora, son elementos que son nuevas de las ficciones de Corona. Esa atención al género parece ser más bien algo nuevo. En las ficciones de pandemia, especialmente anteriores, la cuestión de las mujeres, sí, bueno, claro, había muchas o pocas escritoras femeninas y también esa atención no era tanto, pero ahora sí aparece y también hay muchísimas iniciativas como también el libro que mencioné de Frank Le Monde de Mar, se destina especialmente a ver cómo son afectadas las mujeres por esta situación y cómo se podrá quizás aprovechar el momento para cambiar algo en la sociedad. Muchísimas gracias. Hola, es muy interesante, la verdad, el proyecto y el trabajo que estén realizando. Sobre lo que comentas, yo no desdeñaría quizá la posibilidad de ampliar el cuerpo fuera tal vez una visión un poco restrictiva de la creación literaria y cultural. Y tendría en cuenta quizá uno de los grandes géneros pandémicos, que es el meme, sobre todo refiriéndome al coronavirus, al COVID. Creo que en el campo del meme, del GIF, de la creación amateur, dentro de esta lógica de las redes sociales, ahí sí se ha producido una tremenda explosión de creatividad y muy unida al propio devenir de la pandemia en función del momento. Y se puede incluso trazar una cronología de la pandemia según qué lugares por el tipo de memes que se consumían y se estaban elaborando y reelaborando.
Entonces, yo creo que ahí puede haber también un campo de trabajo interesante que podría arrojar elementos válidos para vuestro análisis. Lo lanzo ahí como sugerencia. Muchísimas gracias, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces como yo el turno, porque, bueno, gracias también por lo que comentaba Ana hace poco antes, a medida que estaba hablando de la gestión del corona, a mí se me venía a la cabeza una obra que me dio a conocer Marta, y que es de una profesora de esta facultad, Gracia Morales, que escribió, que lo estaba buscando antes, una obra de teatro que se titula Entre paredes y espejos, que es una obra teatral pensada y creada durante el momento del confinamiento y que se escribió para ser representada en plataformas virtuales, en Zoom, porque además el tema tiene, si no me equivoco, Marta, tú me corriges, las protagonistas son una profesora de universidad y un alumno que se encuentran, la alumna está haciendo una investigación, no sé si de máster o tesis y demás, y dado la situación de crisis sanitaria, no del confinamiento, ambas se encuentran confinadas en sus casas y entonces hacen la tutoría a través de Zoom. Entonces, por eso el soporte para el que está creado y el único en el que yo creo que se podía, una vez estoy discutiendo como Marta, se podía representar era las plataformas virtuales. Entonces, mi pregunta iba por ahí. Si en este corpus que tenéis, bueno, que habéis empezado a recopilar, las TICs, ¿no? Aparte de estar ahí como fondo, ¿no? Como algo, también tiene que ver con el soporte de algunas de estas visiones del corona. Bueno, hasta ahora, el soporte en sí no lo hemos enfocado tanto, pero es verdad y me estoy dando cuenta de que realmente tiene un papel importante. He estado pensando en eso. Yo no conozco otra, o sea, más obra, pero esta me parece que se hecho en la pandemia y era precisamente más poner, o sea, lo estaba buscando poner entre paredes, con el título, obra teatral para plataformas digitales. Y yo creo que sería prácticamente imposible o difícil, ¿no? Representarla en un escenario teatral. Perfecto, muchísimas gracias por ese. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, si os parece, lo dejamos aquí y la siguiente empresa que es 4, ¿no? Sí, Paula. Vale.